Bien, papás y mamás, buenos días. Vamos a dar el comienzo. Si alguien más se incorpora, pues bienvenido. ¿Vale? Vaya tema, vaya tema el de hoy. La propuesta sugiere que esté interesante. Ya ustedes, por favor, lo dirán en esta retroalimentación, ¿vale? Conforme se vaya dando. Sexualidad y erótica, fases biológicas, escenarios culturales y mitos, ¿vale? Muy interesante pensar, mamás, papás, que cuando se habla de sexualidad, algo se atrapa, algo se nos viene a la mente. Ajá. Y así como muy al azar, muy azaroso, me gustaría saber, por ejemplo, por acá, se habla de sexualidad. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es lo que se habla de sexualidad? ¿Con los niños? En general. Pues es que puede ser de género, ¿no? Niño, niña, bueno, hombre, mujer. Ok. O puede ser Distinción de género. Hay una listita, por favor, si me hacen. O puede ser ya más profundo en cuanto a amor y ese tipo de cosas. ¿Amor? Bueno, sí, ¿no? Voy a hablar de amor después. Es como, es cosa aparte, ¿no? Dicen. Bien, por acá, papá, ¿qué se le ocurre? Sexualidad, ¿qué? Pues, a lo mejor es la identidad que define una persona. Muy interesante. Esto de las identidades nos ha arrasado en el último siglo, ¿eh? Antes se vivía la sexualidad de otra forma. Por allá, mamita. Sexo. Sexo. Ok, sexo. ¿Sexo como sexo reproductivo? Sí. Ok, bien. Por acá, mamá. Sí, cómo me acepto y me percibo, Ok. dependiendo de mi género, y cómo me vinculo con nosotros, con la relación internacional, etc. En tanto seres sexuados, las relaciones tienen que ver con la sexualidad. Ajá. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué se le ocurre con sexualidad? Sí, así abiertamente, ¿eh? Al azar. Tabú. ¡Tabú! Por supuesto. Si no existe el tabú, entonces ¿en dónde está la erótica? Ajá. Vamos a darle como al tema, porque está denso. Ajá. Fíjense, hablar de sexualidad es como impensable. Ajá. Hablar de una sexualidad aparte o apartada, aislada de la erótica, ¿sí? Se habla de sexualidad y se habla de erótica. En tanto seres humanos tenemos una percepción del instinto sexual. Entonces estamos hablando de un erotismo, ¿sí? El erotismo, bueno, hay una propuesta de los sociólogos, de los antropólogos, filósofos, desde el propio psicoanálisis, en donde se habla de que la erótica en realidad es la cultura de la sexualidad. Creemos algunos que esto se queda muy corto. Si se reduce nada más a la cultura del sexo, bueno, se pondría el sexo en la base, la sexualidad en la base de las relaciones. Ajá. Entonces, no, creemos que va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque también si se habla de sexualidad, se habla de erótica, no puede quedar aparte del deseo. Ajá. Sin embargo, ya lo decían por allá, las relaciones de lo social, esto nos invita a conjugar toda una serie de elementos. Hablar de erótica, hablar de sexualidad, hablar del deseo es impensable también en estos tiempos y en otros también, no desdoblarlo hacia los escenarios de la cultura, los usos, las usanzas, pues, de lo que es una civilización, ajá, la que fuese. Impensable también considerar parte de la cultura en la erótica, la sexualidad y el deseo, no pasando por aspectos de lo moral. Ajá. Es imposible, siempre ha estado como aunado a ello, ¿no? Y en tanto seres de relación social necesitamos leyes, ¿sí? Las leyes, bueno, pues esto es algo que hoy nos está avasallando, ¿eh? Sus hijos van a estar atropelladísimos, así como se ha visto las generaciones. La generación de sus hijos en esta adultez de la toma sí, como de la generación empoderada a las decisiones y al rumbo que se dirige, pues van a estar avasallados en tanto a la sexualidad y en tanto a las leyes como reformas. Ajá.
Pero, ¿cómo le podemos poner un orden a esto? Ajá. La medicalización, como la medicalización se ha hecho presente en los últimos tiempos, 100 años para acá, para poder definir, normativizar, regular las conductas de lo sexual, poder definir qué es en tanto una conducta anormal o disruptiva o disocial en torno a la sexualidad. Se ha tenido que recurrir a este campo de la medicina. En otros tiempos, bueno, la medicina estaba como muy lejos, ¿no?, de estas prácticas. Se le atribuía más hacia los aspectos morales, hacia los aspectos metafísicos o religiosos, pero ahora se ha centrado en lo cientificista. La medicalización, la medicina, ha jugado un papel muy importante. Bien, vamos a jugar un poquito con estos escenarios, ¿no? ¿Qué se les ocurre que es esto en tanto imagen? Sí, es una figura itifálica, ok, bien, pero ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Dónde se les ocurre que se puede encontrar una figura de estas? Tal vez en baños públicos. En baños públicos, sí. En En baños públicos, en el micro, en las bancas de escuela, en los baños también de la escuela, en las paredes, en todos lados. Ajá. En todos lados. Esta fotografía, en realidad esta es una fotografía, está extraída de una banca escolar. Ajá. Es muy interesante pensar cómo se mira, cuál es la lectura de ello. Depende quién la esté leyendo al final, ¿no? Si nos vamos a un baño público, no, por supuesto que hay un chat impresionante, ¿no? O sea, entra el primero, lo ve y dice, toma tú, ¿no? Y llega el otro y contesta el chat, ¿no? Pues tomen todos, ¿no? Y parece que están jugando esta cosita que da vueltas, ¿no? Pirinola se llama, ¿no? Y todos ponen, y todos toman, y todo, bueno, no sé, o sea, pero en el juego discursivo, pero al final hay un signo ahí, hay un código, hay algo codificado, depende de la lectura, insisto. Desde el punto de vista, en una escuela, por ejemplo, si alguien ve esta imagen, los chavitos, ¿qué se les ocurre que pudieran pensar o hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues depende de la mente que tengan, ¿no? Claro, Lo que ven. por supuesto. Como un mensaje subliminal es lo que tu mente. Como sugerente. Y si empiezas a ver comentarios, te vas por lo que dicen los comentarios. Claro, ya sea en la defensa o como en entrar en el juego, Si esta lectura la toma un docente, ¿cuál podría ser la percepción? ¿Qué creen que diría? ¿O haría? Primero yo creo que le tendría enojado. Enojado podría ser, como una de las primeras propuestas, ¿no? Sí, claro. Hay una molestia, claro. Pero ¿qué es lo que molesta? En sí la exposición. La exposición. Ok, bien. Si esta lectura se da desde la comunidad de padres de familia, a ver, ahora sí, díganme si esto lo encuentran, no sé, en la banca de su hijo o en la puerta del baño, ¿qué se les ocurre? ¿Qué dicen? En la primaria yo me preocuparía, ¿no? Por la falta de comunicación de los padres hacia los hijos. O sea, en mi caso, que un niño que pinta y me ponga esto, que ni siquiera sabe qué significa, porque realmente no sabe, no va a dejar la verdad. Digo, si la de la prepa ya tiene esto, pues sí. O sea, Bueno, yo creo que también es eso, o sea, el no saber. estandarizarme, pero por la ignorancia de los niños y la falta de atención de los padres. Ahí sí me preocuparía, porque no saben qué es. O sea, realmente. Bueno, es un pene. Ajá, pero ¿para qué sirve? Para hacer pipí, te dice. Hasta ahí, o sea, no captan, todavía, están como que tienen de todo escupido, pero no digan nada. Es mucho más complejo. Creemos algunos que es mucho más complejo que ello. ¿Por qué un pene? ¿Por qué no propiamente una vagina? Y es que es muy interesante
la psique humana, la psique instintiva, haciendo un poquito a un lado los aspectos de lo moral, lo ético. Obviamente estás dañando el mobiliario, la escuela institucional o público, o simplemente una propiedad privada. O sea, se está dañando, se está agrediendo, se está grabando, ya sea un hombre, ya sea un corazón, ya sea un pene, ya sea una vagina, hay algo que se está transgrediendo y es un espacio. Y es que es muy interesante pensar justamente en el por qué. ¿Por qué desde el principio de los tiempos, digo, con esta figura de hace 13.500 años, que se sugiere de hace 13.500 años, podría ser de hace 10.000, podría ser de hace 15.000 años, es casi imposible, ¿no? Ubicar bien un tiempo de la pintura, ¿no? Sin embargo, este tipo de representaciones se ha hecho desde el principio de los tiempos en cuanto a organización social. ¿Por qué? Hay un entorno que me invade, hay un entorno en el cual el sujeto que se piensa, el Homo sapiens, o sea, es ese que se sabe a sí mismo, es lo que nos hace diferentes de aquella línea genealógica de los homínidos, que ellos, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo hasta llegar al sujeto que se piensa, el Homo sapiens sapiens. Cuando el Homo sapiens sapiens se hace consciente de que está ahí, y es un mecanismo que no tiene un perro, por ejemplo, no tiene un gato, saben que están, pero no se saben estando. Esto es lo que nos ha llevado a una civilización o a formas de vida tan complejas, tan distinto a lo que observamos en todo el globo. Aquí se puede observar cómo el sujeto se empieza a enfalizar. El falo como tal, o sea, el significado del falo es justo lo rígido, la erección y el empoderamiento como significado, pues el empoderamiento hacia un algo. Nuestras ciudades, aquí Ciudad de México, está falocentrada. Nuestras edificaciones son falocentristas. Y no es tan distinto en el cómo representamos los escenarios de entorno a la era de las cavernas. Por ejemplo, ¿sí conocen la Suavicrema? No las galletas, el edificio ¿cómo se llama? La Estela de Luz. Una verdadera... Es risible la cantidad de dinero que se gastó en ese edificio, totalmente inútil, pues. Es impresionante la cantidad de millones de dólares que se gastaron ahí, pero es muy bonita la Estela, ¿no? La Suavicrema, que le llamamos algunos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque viene a representar justo la ideología perceptiva de un entorno. Estamos en la cima de la vanguardia, ¿no? Claro, también nuestros ancestros, porque marcaban el falo hacia este entorno de empoderamiento. Para ellos, los bisontes en este sentido, cavernas de Norteamérica, era todo para ellos, porque con esto se cubrían, con esto se alimentaban y con esto utilizaban sus huesos para, representaba toda una simbología. Entonces me apodero de ello. El sujeto en esta rigidez que sugiere el empoderamiento. Es muy interesante pensar cómo este tipo de conductas no son tan distintas a lo que se vive hoy. Sí, evidentemente un chavito tal vez pinta un pene, o una chavita pinta un pene, ok, bien. Y si uno pregunta, ¿y por qué lo estás haciendo? Obviamente, ante tal agresión de pregunta, porque es una pregunta agresiva, está indefendido el sujeto ante esa pregunta. ¿Qué te va a contestar? No sé, como mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, está invadido el sujeto. Si le preguntas, ¿qué es eso? Es un pene. El amor te dice, es un pito. O es, no sé qué nombre le ponga. ¿Y por qué lo pintaste? Es que estaba jugando. Y no. Mecanismos de defensa. Se va. Pero al final, aquí en esta escuela justamente he estado hablando acerca de los mecanismos de cognición de un sujeto. Es
la aproximación del entorno, la apropiación del objeto, la introyección del objeto y el desdoblamiento del objeto de conocimiento. Ajá. Pero a nivel psíquico, por supuesto que hay un entorno en donde se está viviendo una erótica. ¿Quién tiene la erótica? ¿Quién posee la erótica? Simbólicamente, el falo lo tiene el docente, o la docente, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque es el sujeto que está rígido ante ti, ante estos 30, ajá, no solo ante uno, no. Eso podría ser una rivalización, no. Me refiero ante 30, o sea, es un sujeto rígido, aparte es un sujeto del saber, y aparte es un sujeto del respeto. ¡Wow! Pues el bisonte se queda corto. Ajá. En mecanismos en donde al chavito o a la chavita le cuesta trabajo incluirse en una mecánica de socialización o sociabilidad en cualquiera de los dos escenarios, ajá, pinta cosas, y pinta formas, y pinta íconos. Y este ícono del pene, del falo, lo cual se erige desde el principio de los tiempos de los sujetos pensantes hasta hoy, 2018, que estamos en la vanguardia de las leyes y las normas morales, no podemos apartar esto que es meramente instintivo. Habrá que saber ciertamente con un chavito, si es de primaria, y si es de preescolar, o si es de secundaria, o si es de prepa, o incluso si es de universidad, ¿no? O incluso en las oficinas, ¿no? A veces pintan algo, digo, a lo mejor no propiamente en los cubículos de oficina, ¿no? Pero pintan algo así en un post-it y ahí se lo dejan como broma, ¿no? Al compañero y toma. Es un juego, sí, es un juego. Habrá que saber la lectura de ese juego, ¿no? También, pero siempre sugiere un apoderamiento del entorno. Ajá. Bien, voy a lo siguiente. Pasan cosas, son como figuras en donde siempre, fíjense, las primeras deidades, y es algo muy interesante de pensar, de saber, las primeras deidades en la humanidad se representaban sexuados, cosa que con el paso del tiempo llega la moral, llegan las civilizaciones, llegan las leyes, llega todo el castigo, el tabú, decían por allá, ¿no? Conforme pasa el tiempo, los dioses, pues les fuimos como arrebatando lo impuro, decíamos, ¿no? ¿Por qué es impuro? Porque está lleno de poder. Todo tiene que ver con la sexualidad. Todo habla de la sexualidad. Los productos que tienes ahí en tu alacena hablan de sexualidad. Las revistas, habla de la moda textil que traemos hoy habla de sexualidad. Todo habla de sexualidad, excepto la sexualidad. La sexualidad no habla de sexualidad. La sexualidad habla de poder. Y en esto se han centrado las grandes civilizaciones. Ajá. Hoy, grandes continentes, grandes países, ¿sí? Siempre se ha como representado en ese sentido. Miren, para dar un poquito de contexto histórico a ello, la diosa Inanna, Ishtar, Inanna, así como con varias de estos protocristianos, por ejemplo, antes del cristianismo, estos protocristianos la llegaron a llamar Lilith. Esto se borra en los textos de la historia después de ya el neocristianismo, pero no era una diosa nueva, era una diosa antiquísima, era una diosa sumeria. Y era muy interesante pensar cómo ellos la representaban. Era la diosa de la fertilidad. En tanto diosa de la fertilidad, era una diosa sexuada. Evidentemente era una diosa sexuada. Tenía su sexualidad a flote. No solo la sexualidad, tenía la erótica. ¿Por qué? Porque era, hoy como conocemos el término de sensualidad, era sensual, era seductora y aparte era abundante. Tenía el saber al costado. Siempre se representaba con el saber al costado, pero también se representaba por encima de la bestialidad, que pudiera representar como estos instintos meramente humanos o meramente animales. No, sino que era muchísimo más allá. Sugerían esta abundancia. Había unos tributos impresionantes en estas civilizaciones suméricas. ¿Hacia qué? Hacia la sexualidad, hacia la fertilidad. Las sociedades no eran como las conocemos el día de hoy.
las páginas de la historia cada vez nos borran más la figura, por ejemplo, en este sentido, de lo femenino. Lo femenino, no en cuanto a género, no, sino en cuanto a su rol natural. Ajá. Las mujeres en aquel entonces vivían en poliandría. La poliandría sugería que pues, ellas podían vivir de su sexualidad, vivir como ese vivir a placer de su sexualidad. Y aquí no importaba, o sea, no, la monogamia llegó un poquito más adelante, llegó con ellos, Por ejemplo, una mujer podía relacionarse sexualmente con un hombre, podía relacionarse sexualmente con una mujer, podía relacionarse sexualmente con 2 hombres, con 5 hombres, con, procrear incluso, y pues incluso hasta podría procrear con sus propias procreaciones, ¿no? Con sus propios hijos, con sus sobrinos. O sea, ¿por qué? Porque era representada como la máxima. Todas las sociedades estaban basadas en ello. Esto de que el machismo y el hombre es muy poquito, realmente tiene muy poquito. ¿Qué les gusta? ¿En 2500 años? Sí, muy poco. Es nuevo. Ajá. Pasa algo con los sumerios. Fíjense. Estas relaciones monogámicas, sí se entiende el término como tal. ¿En qué consiste la monogamia? ¿Sí? Es 1 a 1. Ajá. Tú eres mi pareja. Ajá. Data de las primeras colonias, civilización sumérica, de civilización sumérica, había ciertas colonias que ya tenían indicios de que su relación era monogámica. Pero era también muy interesante, según las propias esculturas, según los textos que se han recopilado de ello, y es que la mujer, como tal, podía vivirse en su sexualidad abiertamente. Su erótica no conocía un límite o una frontera. No había posesión, no había pertenencia, no había dominio de sexos. Ajá. Esta tenía sus vínculos eróticos sexuales con otras sumerias o con otros sumerios abiertamente. Tenía sus vínculos eróticos sexuales con otras sumerias, con otros sumerios abiertamente. ¿En qué consistía pensar que, bueno, eran como estos otros grandes tributos como a Inanna y que esto era diferente? Muy interesante porque en algunos grabados se sugiere que cuando estos dos tenían como un hartazgo, se sugiere un hartazgo, o había ya como una disfunción en cuanto a la sexualidad, o simplemente ya no tenían este vínculo de lo sexual, por ejemplo, si esta es la que ya no quería relacionarse con le regalaba a uno de sus amantes sumerio o sumeria, se lo regalaba como tributo. ¿Por qué? Porque la pareja era muchísimo más importante que la propia sexualidad. Por eso les digo, estos eran los indicios de la relación monogámica. Ajá. Si ya no quería nada con ella, igual le regalaba a alguno de sus amantes. Ajá. No queda muy claro si eran amantes o eran esclavos sexuales. Ajá. Para fines prácticos, ellos tenían algún tipo de poder social, y es aquí donde se sugiere que comienza la constitución de la familia. ¿Por qué? Porque como pareja su dominio abarcaba muchísimo más que con las otras personas que eran como muy individuales. Pues sí, había hijos, sí, el concepto de hijos. El concepto de hijos como lo conocemos hoy es algo muy nuevo. ¿Qué les gusta? 200 años, que al hijo no se le veía así como se le veía antes, ¿no? Ellos eran hijos y eran fuerza de trabajo y punto, se acabó, ¿sale? Todo esto viene después de la Primera Guerra Mundial, viene como gestándose. Esto es muy nuevo, Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya se empieza a gestar como el consumo, las marcas, el dominio comercial. Entonces se sabe que aquí hay un mercado importante en la percepción de los hijos. Ajá. Ahorita se los comento un poquito más a detalle. ¿Va? Bien, es como los primeros indicios de la familia monogámica. Así de que, es que me fuiste infiel, perro maldito, desgraciado.
No, eso no existía. No, ni tendría por qué existir. No había posesión ni pertenencia. Los sumerios cometieron como varias fallas en tanto civilización, sin considerar que tuvieron como batallas entre ellos. Las 5 grandes dinastías suméricas, todas cayeron, todas claudicaron. Se volvieron nómadas otra vez. O sea, ya que se habían congregado en civilizaciones, se sabe que en la 5ª dinastía se volvieron a dividir, y esto es lo que fracturó aquella gran, enorme civilización. ¿Hacia dónde se fueron? Muy interesante, hacia la Mesopotamia, otra vez bajaron hacia África, por ejemplo, del lado de Egipto, se fueron hacia lo que era Grecia y llegaron a lo que conocemos ahora como Roma. Roma no existía hasta después de Grecia. La Venus, ¿sí han visto esta pintura? El nacimiento de la Venus. Muy interesante porque los griegos se sabe que vivían otro tipo de sexualidad, no era una sexualidad castigada, no era una sexualidad limitada, pero había algo, después de 1500 años más o menos de civilización entre los sumerios y las primeras civilizaciones griegas, había algo como que se había guardado. ¿Por qué? Porque la representación de la Venus, incluso el nacimiento de la Venus es el nacimiento a partir del dolor, a partir de una guerra. Gea y Urano todo el tiempo estaban haciendo hijos, y entonces Gea le pide a Saturno que por favor le corte los testículos a Urano y entonces deje de embarazarla. Y entonces los mares se llenaron de una especie de espuma entre semen y sangre, y en las orillas llega la concha esta y nace la Venus. Las mitologías griegas. Pero muy interesante pensar cómo el amor, a partir de ahí, el concepto como construcción social, en el concepto de amor está implícito el dolor y el poderío entre la pareja. Y aún con ello, los griegos vivían una sexualidad impresionante, pero no cometieron los errores de la poliandría, ¿no? Se creía que esto era un error, la poliandría. Entonces, esta no podía ser la deidad máxima. Tenía que ser hija de alguien que la regulara, alguien que la controlara, Zeus. Y para que esto no pudiera tener otro como desvío, en cuanto a goce, en cuanto a no límite, se le instaura un hijo varón, que es Eros. Si bien ella era la diosa de la fertilidad, la diosa de la belleza, la diosa del amor, Eros era muchísimo más certero, Cupido para los romanos. ¿Sí se han enamorado alguna vez? Sí, se han enamorado. ¿Se han quedado flechados? ¿Sí? ¿O no? O sea, es muy fácil saber cuando alguien está flechado, porque hasta cómo ronca el otro, la otra, o sea, tú lo ves o la ves y hasta cómo se sacan los mocos. ¡Qué fascinante! ¡Me encantas! ¡Es increíble! ¡Jamás había visto! Ay, por favor, la verdad se te pasa, ¿no? Pero quedas flechado al instante. Si bien esta representaba la fertilidad, el amor, ¿sí? Ok, el otro era más certero. El otro, ahí ya había una distinción ya muy específica en cuanto a sus deidades para la organización político-social de qué es la erótica, y qué es la sexualidad, la fertilidad, la abundancia, la creación, la bondad, la belleza, ¿sí? Las artes incluso, que poseían un tanto de erótica, ¿sí? Pero estaban más ligadas hacia la Venus. Los griegos también sabían de que lo humano tiene asuntos bien interesantes. O sea, eso que les platicaba yo en una sesión anterior, no podemos negar nuestro instinto salvaje, sexual. O sea, por eso les preguntaba, ¿se han enamorado? O sea, cuando estás flechado, ves a tu pareja, la hueles, solo el olor, ¿no? Y ya estás encima. ¿Por qué? Porque te apasiona. ¿Por qué? Porque es ese deseo de instinto. Y qué rico que así suceda. Los griegos sugerían que para ello se representaba con los sapios.
Ajá, surgimiento del concepto sátiro. Los sátiros eran representados como mitad hombre, mitad cabra, ajá, mitad bestia, ¿sí? Más adelante, el neocristianismo retoma estos conceptos para normar, pues, algún tipo de conductas. Ajá. Sin embargo, también los griegos eran muy amables en ese sentido, porque, ok, si no es en el hombre nada más, porque están las ninfas. Las ninfas. Ahí el surgimiento de este término, hoy médico, psiquiátrico, ninfomanía. Ah, es que tiene un trastorno de ninfomanía, ¿no? Tranquilo, pues sí, tiene un deseo un tanto exagerado. Ajá. Sin embargo, los griegos sabían que estas ninfas eran, sí, seductoras en todo sentido, pero no podía pasar por alto que esa seducción y ese deseo de instinto estaba ligado a lo natural y a la abundancia. Siempre eran representadas, siempre, o sea, no hay escenario donde no se representaran al lado de los bosques, de los lagos, de todo aquello que provoca la abundancia de la naturaleza. Y estos, generalmente, porque aquí sí hay como algunas variables, pero me atrevo a decir que casi siempre estaban representados junto a campesinos o junto a, por ejemplo, estos terrenos de agricultura, ¿sí? La agricultura, o sea, como el trabajo ya de lo humano, pero igual en la producción y en la abundancia. Vaya, no eran tan, este término no existía antes, pero satanizados, ¿ah? O sea, era algo propiamente natural, que implicaba el deseo de lo sexual. Y he hablado de esta pintura aquí justamente, esta es el Rapto de las Sabinas. Si bien la influencia de la Grecia antigua en cuanto a la sexualidad era una sexualidad amable, ciertamente, ¿por qué? Porque los griegos podían vivir el amor de griego a griego, de griega a griega, incluso se sabía que, por ejemplo, las adolescentes, llegada a la adolescencia, no es una adolescencia como la que conocemos hoy, la adolescencia no les llegaba a los 11, 12, 13, no. Esta adolescencia es un poco más tardía, el tipo de alimentación influye mucho, Esta suprametabolización a la que estamos expuestos hoy, pues claro que causa desórdenes y alteración en el cuerpo, tanto de lo femenino como de lo masculino. Hoy sí, efectivamente tenemos adolescentes de 13 años, pero antes no sucedía así. Las adolescentes más o menos eran entre los 15 y 17 años, y entonces ya denotaban una cierta fertilidad, y en ello denotaban ciertas conductas. Decían los griegos que cuando llegaba la pubertad se volvían locas. Tiene sentido. Que se volvían locas, solo quieren poseer hombres. Las ninfas eran muy jóvenes, son muy jóvenes. Tiene sentido, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es el deseo natural. Pero lo que hacían con estas adolescentes es que las apartaban. O sea, ¿cómo? ¿Me quieres arrebatar a mi griego barbado? No, quítate de aquí, ninfa, ¿no? Entonces las apartaban. Y obviamente en las vasijas, por ejemplo, en estos rituales bacanálicos, se nota que no esperaban a que alguien las desposara, Como se daban unas divertidas entre ellas, pero divertidas impresionantes, y era perfectamente bien visto. De hecho, era naturalizado esto. Pero los griegos no perdieron tiempo. La constitución política de las sociedades, las repúblicas que ellos proponían, sugerían hacia el poder ciudadano. Entonces, o sea, haz lo que quieras, haz tu fiesta bacanálica entre griega y griega, y griego y griego, lo que quieras, pero no eres ciudadano griego. No hasta que me traigas un griego. Entonces, bueno, ahora sí ya, pues para que podamos hacer un griego, pues no puede ser entre griegas o griegos. A ver, vamos a casarnos, pues. Ya tenemos un griego, ¡yay! Somos familia, perfecto. Tienes derecho a tierras, tienes derecho a la protección de la ciudad, tienes derecho a esto. Ahora sí, ¿por qué? Porque Grecia era bien conocido que estaba como dividida, su pueblo guerrero, su pueblo agricultor, y bueno, pese a que en cada una de las ciudades tenían sus guerreros, sus agricultores, cada una de las ciudades estaba como bien dirigida hacia cuál es su función dentro de esta gran Grecia. Por ejemplo, Atenas, ¿no? Su tierra de filósofos, ahí parece que sembraban filósofos, se les daba
una Z. Ajá, estaba bien, pues. Cosa distinta a Roma. Roma nace desde la violencia. Raptan a las Sabinas para poderlas embarazar, para constituir una ciudad. El gran Rómulo corrió ese riesgo. ¿Han oído ese dicho de que todos los caminos llegan a Roma? Bueno, los sabinos no sabían cómo llegar a Roma. No sabían cuál era el camino a esta Roma, que no existía Roma, pues Roma ya fue después de Rómulo, ¿no? Del emperador Rómulo. Entonces, fíjense, muy interesante pensar que a partir de esta gran batalla épica en la historia, estas mujeres frenaron cuando los sabinos por fin encontraron el camino a Roma. Se libró una batalla impresionante, avasalladora, y las que frenaron la batalla fueron las mujeres. Si tú ganas, pierdo a mis padres y hermanos. Si tú ganas, pierdo a mis maridos y mis hijos. Hicieron un pacto social a través de la violencia. En el intento de rescatar una figura empoderada de lo femenino, se le perdió. Porque esta fue la moneda del intercambio en esta ciudad antigua. Ajá. Fue el pacto. ¿Han escuchado esto de que la mujer es la columna de la familia? Data de aquellos tiempos. Fue la ficha de intercambio para un pacto social. Ajá. Sería muy interesante pensar como, bueno, los matrimonios acordados nacen de ahí, nacen de ahí. Sería muy interesante pensar, digo, toda esta verborrea que me estoy aventando, la antigua Sumeria. La antigua Sumeria, no estamos hablando de un territorio minúsculo, no. Estamos hablando de un territorio extenso. Ajá. ¿Han oído hablar de Sodoma y Gomorra? Bueno. Sumeria se dividió en sus prácticas culturales. Dentro de esta división de prácticas culturales, por una parte se creía que lo monogámico estaba más pegado hacia el continente asiático. Se cree, ¿por qué? Por los hallazgos estos antropológicos. Ajá. Se cree que los adoradores de Inanna, como una perversión se le llamó después, ajá. Incluso se sugiere que Lilith, es que más adelante fue nombrada como Lilith rondaba por estos mares, nada más robando el semen de los maridos, ¿no? Saben, mitos y leyendas que se inventan, ¿no? Sin embargo, es muy interesante pensar también, Sodoma y Gomorra se instalaban más o menos aquí. Ajá. Decían que era una ciudad de perversión. Ajá. Y sí, digo, no me consta, yo nunca fui, pero sí, ¿por qué? Porque hay hallazgos. Está grabado, están las piedras, páginas, no había páginas, eran piedras y en piedras grababan sus rituales. Pero ¿han ido alguna vez a un antro, a un bar, no sé, y está el cadenero y te dice, tú no, tú sí, bienvenido, ¿no? Sí, ¿han ido? ¿Les ha pasado? ¿No? Ay, híjole. Bueno, ok. Les cuento que así sucede en la actualidad. En la antigüedad también sucedía. Sodoma y Gomorra no entraba cualquiera. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Tienes para consumir? ¿No? Era una de las ciudades, pero era una de las ciudades más envidiadas. Por eso eran tan atacadas. Ajá. Por ello, ahora en el 2009, es muy interesante porque algunos astrólogos, yo no les creo nada a los astrólogos, neta. Es más, no le creo nada a nadie, pero bueno, sugieren los astrólogos que lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue realmente un meteorito que cayó. Ajá. De esta constelación pisciánica y que bueno, que tiene un ciclo y que va a cumplir otra vez el ciclo y que se va a volver a estrellar ahí. No les creo mucho, aunque lleva sentido, porque según los textos, Sodoma y Gomorra ardió. No se sabe si fue un gran terremoto, no se sabe si fue por sus pecados carnales que ardió simplemente las ciudades. Pero esto del asteroide tiene como un asunto un poco más lógico, aunque yo no les creo nada, ¿saben? Pero bueno, esto es lo que los hallazgos astrológicos dicen del 2009 para acá.
Egipto está de este lado, Mesopotamia está de este lado, Grecia está de este lado, Roma está de este lado. La cultura romana, fíjense cómo se fueron a dar toda la vuelta, Estos y estos no tuvieron contacto por 1000 años. 1000 años, no sabían de su existencia. Sin embargo, ambos tenían, Grecia y Roma, tenían influencias en cuanto a sus culturas, sus prácticas de socialización, obviamente sus prácticas sexuales, eróticas, como la constitución de los dioses. Es muy lógico. Entre Apolo y Zeus hay una similitud impresionante. Está Afrodita y está Venus. ¿Por qué hay tanta similitud teniendo una distancia de 1000 años? Porque tienen la influencia de la cultura sumérica. Sin embargo, después, con el padre de Alejandro Magno, estos grandes conquistadores, Roma se convirtió en todo esto, O sea, parte del continente africano, parte del continente asiático y lo que hoy conocemos como el continente europeo, era Roma, incluyendo este chiquitín de aquí, era la antigua Hispania, hoy España. Roma, lo primero que conquistó fue Hispania. Y es muy interesante pensar cómo el tipo de socialización, el tipo de acuerdos matrimoniales, el tipo de relación monogámica, ¿por qué pareciera, para la percepción moral de nuestros tiempos, por qué pareciera que los hindús, vamos a hablar de los hindús tienen una sexualidad muy castigada, tienen esta esclavitud del género, pero ellos no lo ven así, ¿no? Y es muy interesante pensar cómo las mujeres hindús, una vez que se han desposado o una vez que no se han desposado, tienen también distintas prácticas de lo sexual y de lo erótico, y son sumamente eróticas, más eróticas en esta mayor libertad de lo que se puede vivir aquí. Ellos hablan todo el tiempo de sexualidad, es que si no la llevan a la práctica o si no la están comerciando. Y es muy interesante cómo las influencias, pues, depende de quién te conquistó. ¿Lo quieren ver en fines prácticos? ¿Cómo fue tu relación amorosa, sexual o erótica anterior? Depende cómo es tu relación, cómo te convives tú. O sea, ya borrón y cuenta nueva, sí, pero es impensable. ¿Por qué? Porque tienes una influencia. Me fue súper chido y sabes que voy con todo, o me fue como súper mal y voy con mis reservas. Depende de quién conquistó, en el cómo estás conquistando y cuál es la influencia que se va a dar. Por eso les pongo esto, porque España se sabe que fue muy castigada. Miren, las 3 grandes caídas de la humanidad, la primera llegó con Copérnico. O sea, todo esto que pensábamos que era el mundo, que nosotros éramos el centro del universo y que la Tierra era plana, y se cae con las teorías de Copérnico. Sugería que éramos como estrellas flotantes, ¿no? Él propuso ya como tal, o sea, dentro de un sistema, la constitución de los planetas. Ya se había hablado de esto 1000 años antes, sí, pero cientificistamente él ya lo expone como una posibilidad muchísimo más certera. Todo lo que sabíamos como civilización se cae, se derrumba, quémenlo vivo, ¿no? La otra gran caída es con Darwin, que les dice: a ver, chicos, chicas, ¿qué creen? Así como que del barro, de las costillas, o... No, fuimos homínidos y venimos de África. Y luego Jacobson, somos sujetos sexuales y la teoría de Darwin, y híjole, pues entonces nos quedó muy poco. Y de ahí la represión de lo sexual en esta era victoriana fue avasalladora. Cada vez estaba más castigado el cuerpo, hasta que viene la tercera caída con Sigmund Freud y el psicoanálisis, que dicen: a ver, sí, efectivamente, nos hemos construido imágenes, nos hemos construido una ideología para hacernos más ameno a lo que estamos sometidos, y estamos sometidos al deseo de instinto, las pulsiones. Lo voy a reducir así: pulsión de vida, pulsión de muerte. Pulsión de vida, todo lo que sugiere la erótica del placer, del deseo y como de esta creación,
pulsión de muerte, todo lo que sugiere en una erótica la extinción, como estas neurosis centradas en la vida, la muerte a través de las pulsiones sexuales, en una relación de objeto, porque todo lo que queremos en ese ello, todo es deseo, deseamos y no paramos de desear, anhelamos y deseamos muchas cosas, por eso existe una dimensión psíquica del yo, y el yo regula todo lo que deseo. ¿Para qué? Para que lo pueda obtener justamente, no lo puedo arrebatar. Creo mecanismos de socialización, empatías, esa sonrisa, o sea, tú no llegas con alguien para invitarlo al cine y le dices, oye, ¿cogemos? Pues no le dices así, ¿no? Oye, me caes muy bien, me gusta cómo piensas, me gustaría que fuéramos a tomar un café al cine, no sé, ya les dije mis trucos para salir, ¿no? No crean, esto lo vi en una revista, ¿eh? No, el punto es que uno da de vueltas, y no da de vueltas no nada más por obtener un fin, no, sino porque el fin es el placer, o sea, las convivencias, los mecanismos del yo en la socialización, en las identidades, en todo ello regulan en tanto al deseo, lo que los sátiros, ya lo habían sugerido los griegos, o sea, los sátiros, sí, somos un deseo de instinto, pero también somos hombres humanos, ¿verdad? El problema está con el super-yo. ¿Por qué? Porque esta es como la constitución de una imagen. Cosas del Homo sapiens sapiens, es que se piensa a sí mismo. No solo estoy pensando en qué hacer, cómo hacer, y en placerme, no. Estoy pensando en cómo debo de ser. Y entonces viene toda la constitución moral a través de este super-yoico, que te dice, ok, sí, pero es que tú debes, hay una deuda. Y a partir de aquí, no es con eso con lo que se rompe, sino que lo que sugiere Sigmund Freud es, los niños están atiborrados de sexualidad y de erótica, desde que nacen. Mal visto hasta hoy, esta propuesta fue hace 132 años. 132 años. Tu hijo, tu hija, está atiborrado de erótica, de instinto sexual. Hoy en el 2018, en estas grandes ciudades, no estoy hablando de una zona rural, es escandalosísimo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer ni siquiera con nuestra propia sexualidad. Una de dos, o creemos todavía que son escenarios bacanálicos en donde vamos a vivirnos en una comuna sexual, el cuerpo, la naturaleza, que fluya la energía y como muy onda yogi hoy, los yogis reales, no los yogis de revista, no, los yogis que realmente se fluyen con la energía, o bien, pues vamos al comercio de la relación sexual, ¿no? Que puede ser el matrimonio, pueden ser acuerdos en cuanto a leyes, no sé, qué tanta, o sea, tenemos influencia de varias formas, pero lo que sí es que ambas influencias con la teoría freudiana se vino abajo, y esto causó un escándalo. Las propuestas del psicoanálisis en cuanto a las formas de convivirse, en cuanto a la forma de percibir la sexualidad en las mujeres, por ejemplo, eran histéricas, ¿no? En el 1800, por ahí. Pues, ¿cómo no van a ser histéricas después de la era victoriana tan castigadas? ¿En serio? O sea, desde la industria textil, cómo se fue dando, o sea, estos grandes corsés, esta parte, ese, no puedes, ese, siéntate bien, ese, compórtate. Histerizaba a cualquiera, porque reprimías una situación de instinto. Nace el surgimiento de la histeria. La histeria como tal, pues bueno, fue más o menos descrita como un fenómeno cultural, social, político, más que un trastorno sexual o mental. Con el surgimiento del psicoanálisis se rompe todo esto y se crean otras líneas de expresión como el surrealismo. Y en el surrealismo se pensó que dimos un paso adelante, y lo dimos, en realidad sí lo dimos. Las formas de expresión del cuerpo, las formas de expresión del deseo, las formas de expresión de la erótica dieron un giro total. Las personas tenían ya como una válvula de escape para no vivir esta sexualidad reprimida, pero en el intento de vivir justamente
la expresión, por ejemplo, si tienen chance, métanse a Google y busquen pinturas de Balthus. Ajá. Bueno, satanizado de mil formas. ¿Por qué? Porque lo que pintaba era la erótica de la infancia. Había una erótica en los niños, había una erótica en los infantes. Si hemos vivido, bueno, si él ha vivido en el siglo XVI, en el siglo XV, seguro que lo queman, ¿eh? Seguro que lo queman, porque esto es impensable, pero es a partir del psicoanálisis que entonces, sí, los niños, sí es cierto, claro, pues es que lo está jalando, porque simbólicamente se quiere apropiar de él. Hay una erótica ahí, y no propiamente como un instinto sexual reproductivo, no, sino como un instinto sexual de vida. Quiero hacerme presente psíquicamente, estoy utilizando mis mecanismos de socialización eróticos en el juego, en ese lifestyle, en ese, ¿cómo es? Congelados, no sé, ¿no? O sea, pero detrás de ese juego, y como estas figuras que pueden pintar, hay una erótica de la infancia. Y todavía es vista así como muy oscura. Y ese no fue el problema. Fíjense, por ejemplo, esta pintura de Courbet, ¿la han visto? ¿No? Pues es de su generación, 1981, ya habían nacido, ¿no? Así que no, que aquí el único cabranario soy yo, no me digan eso, por favor. 1981, la fotografía que dio la vuelta al mundo, El nacimiento del mundo, se llama esta obra de arte. Creada en 1981, pero tuvo que estar, les estoy hablando del 81, sí, más o menos, tenemos una idea, ¿qué estaban haciendo en el 81? Seguro eran niños, no sé, ¿no? Pero no pudo ser expuesta sino hasta el 1995, por los tabús, por la moral, el nacimiento del mundo. Es tan complicado pensar que a partir de aquí es el nacimiento del mundo. Es un cuerpo femenino, una vagina, tal vez una vulva, pues, simbolizando pues una vagina y todo el mecanismo de la fertilidad. Tan complicado. ¿Por qué escandalizarlo? ¿Por qué estar viendo una película, ojo aquí, comercial, ya desde ahí, comercial, de estas que venden en Cinépolis o en Cinemex, y taparle los ojos a tu hijo? ¿Está? Bueno, ni los sumerios, ni los sumerios. Pensar que hemos evolucionado en cuanto al tema de lo sexual, no. Hoy, en el 2018, vivimos la era de represión sexual más grande de toda la historia de la humanidad. El escenario cultural al que estamos dirigiéndonos y arrojando nuestros hijos y las generaciones venideras serán las generaciones más devastadas en cuanto a la identificación y el placer de lo sexual. Ni en la era victoriana se vivió tanta represión como se está viviendo hoy. ¿Por qué? Porque se habla de sexo, se habla de sexualidad, se habla de erótica, de genitales. Y es que el problema, cuando uno rompe algo, como el psicoanálisis llegó a rupturar todo ello, por una parte las formas de expresión en la literatura, en la poesía, en la pintura, en la danza, en la música, se abrieron campo impresionantemente, pero con ello también su némesis, las sociedades de consumo. Jamás se había comerciado tanto con la sexualidad como se hace hoy. Jamás se había puesto al género de lo femenino y lo masculino como moneda de intercambio como se hace en estos tiempos. Y esto surge a partir, después del 915 más o menos, con estas sociedades que tienen que reinsertarse hacia un esquema político-económico, después de la Gran Guerra, en una sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que reactivar la economía mundial. Ok, sí, pero en el intento nos perdimos nosotros. Los conceptos de familia, los conceptos de estetificación del cuerpo, ves a toda la banda millennial en el gym, neta, los ves en el gym, modificando genéticamente el cuerpo, estetificándolo,
Es la misma práctica, algunos creemos que es la misma práctica por la cual compras un coche con ciertas características para que no se deprecie tanto saliendo de la fábrica. Ajá. Para que se pueda seguir comerciando. Y comerciando no nada más en un sentido sexual de coito, ¿no? Comerciando en el mercado de las empresas, en el mercado financiero, o sea, H.G. Wells, un novelista de los años 20, de 1920 más o menos, había escrito sobre esto. O sea, él sugería, dentro de sus novelas fantasiosas de ficción, sugería que las sociedades en 1000 años se iban a dividir, la humanidad ahora sí se iba a dividir en dos clases. Unos humanos atletas, muy inteligentes, muy guapos y bueno, no muy fuertes, pero sí como muy vigorosos, y otro tipo de humanos, eran como unos humanoides, chaparros, feos, muy fuertes para el trabajo. Ajá. Si tú ves la sociedad en 100 años, cómo ha cambiado el cuerpo, métete a YouTube y observa cómo eran los soldados de la guerra, de la Gran Guerra. Pues eran humanos, neta eran humanos, no eran metahumanos, como este apostar por la tira cómica, por buscar al Capitán América. Vean los soldados hoy, están modificados, estamos modificados genéticamente. Toda esta sociedad de consumo nos arroja hacia vivir una sexualidad muy castigada. No puedo pintar en la banca, no puedo pintar en la banca, pero mira, ven, te voy a invitar una catsup Heinz. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta es la catsup, veo la del monte, veo la Heinz, ay, es que esta es como más roja, ¿no? Es más roja, es más bonita. Hay una erótica ahí, hay una erótica en los productos. Hay una erótica en el consumo. Sí, qué bueno que no se hable de sexualidad en casa. Qué bueno, dicen algunos, qué bueno que los condones no estén ahí en el frutero, ¿no? Donde deben de ir, por cierto, ahí en el frutero. Estás sentado en el desayunador, te comes una manzana, ups, los condones de una vez. Ahí deben de ir. Ajá. Qué bueno que lleven una moral perfecta. Pero ¿dónde está desplazando la erótica? El psicoanálisis ya sugería esto. Hay una sublimación del deseo reprimido. Porque por otro lado lo estás canalizando. Ajá. Es que tengo que trabajar. Yo trabajo para darle todo a mi familia. Pues no hay mucha diferencia del bisonte de hace 15,000 años. Estás enfalizado. Vamos a ver qué dice mamá. Mamá tiene el poder. Pues no hay mucha diferencia. Es una madre fálica. Todos, es que no podemos tomar una decisión. Vamos a ver qué dice papá. Alguien tiene que tener ese falo erecto. Ajá. Jamás se había vivido una represión tan grande como ahora. Los años 60 fue muy complicado. Lo que consumieron sus abuelos y que no se dieron cuenta, por supuesto, ¿por qué? Porque ellos vivían en una era de abundancia económica. Algo que, por supuesto, en las microsociedades como es México en todo su territorio, pues era complicado. Vivíamos los estragos de esta guerra también con situaciones políticas. Había había arrebatación, se dice así, bueno, arrebataban pues las tierras, aquellos que tenían se las arrebataban, se las en un asunto como muy Robin Hood. O sea, vivíamos una crisis política muy interesante. La llegada de esta industria de consumo por las grandes sociedades capitales nos sentó muy bien. Sus abuelos lo saben. Sus abuelos con poco podían tener 1 o 2 casas. En serio, ¿por qué? Porque la industria lo sugería. Ajá. Ahora no. Te puedes gastar 30 años de tu vida y me queda que no acabas de pagar un departamento de 50 metros cuadrados. No, es diferente. Sin embargo, la enfalización de los productos tuvo su importancia, pues, ahí en ese sentido, ¿no? Hoy nos dirigimos hacia otros mercados, políticamente, sí se ha determinado. En estos otros mercados, ¿crees que tus hijos no captan esta icónica? Uno se pregunta, ¿por qué? Mi hijo no es capaz de pintar esto, mi hijo no es capaz de decir esto. Pues claro, o sea, claro que sí. No puede estar, no vive en las cavernas, ¿sabes? No, vive en una sociedad en donde está relacionado con un todo, ¿sí?
Y dentro de este todo está está atiborrado de figuras icónicas, simbólicas, códigos, que están puestos en los videojuegos, o sea, una estetificación del cuerpo. Hay una hipersexualización sugerente ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que activar los mercados farmacéuticos, los mercados psiquiátricos, esta gran burla de la medicina en nuestros tiempos, y realmente se lo creen, que ese es el tema interesante, se lo creen necesario. Y en ese creer lo necesario, ahora somos más presas de la normalización de las conductas. ¿En vez de qué? En vez de llegar como a romper todo ello, y vamos a hablar sin tabús, sin normalización, sin reglas, lo que pasa en la escuela. Vamos a ver qué pasa en la escuela, ¿no? Pero también habría que definir de dónde viene la influencia. ¿Y de dónde viene la influencia? Pues obviamente del consumo de los padres. Los padres, no como su función de padres, sino como su función de sujetos. Si estamos hablando de pornografía, hay un libro muy interesante de Beatriz Paul Preciado, española. Si consiguen el libro, por favor, me lo prestan porque no lo encuentro. No se encuentra, ¿no? Cuando salió en el 2012, estaba carísimo, inalcanzable para mi bolsillo. Ya después no lo editaron. Alguien lo podría encontrar en lo viejo, tal vez, no sé. Fíjense, es muy interesante los consumos de pornografía. Tengo 14 años trabajando en escuelas, así, interactuando. Cuando se han hecho censos, se le pregunta a los padres de familia: oiga, ¿qué tipo de pornografía consume usted? Los papás. Pero hasta con una cara que si viviéramos en el siglo XVI, me queman en ese momento. Sin embargo, si esta misma estadística, o sea, esta misma gente que está aquí, no somos aparte, esta misma gente que está aquí, está allá afuera en las empresas, en sus negocios, allá afuera en las calles. La estadística se hace en las calles, y nos arroja otra cosa. Hay consumo de pornografía. ¿Dónde está la trampa de este consumo y por qué es tan delirante y transgresora nuestra sociedad de consumo en tanto a la pornografía? Las sociedades, por ejemplo, vamos a hablar ahora sí de un género específico, porque estamos hablando de mercados. Lo que consumen los varones en su mayoría es este tipo de tendencia en tanto a la pornografía, ¿sí? Ellos creen, y porque es un producto mercantil, ellos creen que al consumir esto es lo que ellas desean. Vamos a reírnos un poquito, porque no tiene que ver nada. Ellas creen que se empoderan en su sensualidad consumiendo esto, porque es lo que las posiciona ante el otro. Vamos a hablarnos, por favor. Estás consumiendo un producto. Y el producto es eso, te crea una ilusión de una necesidad. Sin embargo, es muy interesante pensar cómo se consume. Y cuáles son las tendencias de consumo. Y hablando de sexualidad, el libro de Beatriz Paul Preciado se llama Pornotopías. Un encanto. Tuve la fortuna de leerlo en un seminario. Copias me prestaron, pero bueno, se leyó allá, se revisó, porque era muy interesante cómo se venía transformando la sociedad. Estamos hablando del 2012, o sea, ya pasaron 7 años. Y en 7 años es como un instructivo que dice Beatriz Preciado, de cómo las sociedades se están transformando. Ella hablaba, en ese momento, algunos nos veíamos así como un poco dudosos, ¿no? Ella decía que las leyes iban a estar de la mano con la psiquiatría. Tenía razón. Y deberían de leerlo, porque, por ejemplo, la pedagogización, que es hacia donde se dirige las sociedades en general, no es en esta escuela, no, es el globo en general. Ahora, los docentes se les va a conferir un poder político a modo de ley para poder pedagogizar las prácticas de lo sexual. Y no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque las páginas de la historia nos han dicho que sí, efectivamente, la moral, sí, la moral, las leyes, sí, las leyes, la psiquiatría, sí, la psiquiatría. Y el punto de vista crítico,
No para que transformes una sociedad, no. Para que no avasallen ni tu mente, ni tu relación íntima, tu relación con tu propia sexualidad, y no le arrebates la suya. Ya bastante castigado en los últimos siglos ha estado la sexualidad como para que se castigue todavía más. Por eso sugería acerca de esto de la medicina. Fíjense, en cuanto a las prácticas de consumo de las convivencias erótico-sexuales, tenemos un ideal utópico de la relación de pareja. Vemos la revista y, ay, me acordé del gordito, ¿no? De este gordo de 50 años, le voy a hablar, ¿no? Hay una influencia icónica de las imágenes. En el intento de vertir nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra ideología de vida puesta en un objeto de consumo, por supuesto que va a haber una frustración. A mayor ilusión, mayor violencia. ¿Creemos que estamos trabajando para la violencia de género? Le estamos echando más leña al fuego. Políticamente conviene, porque esto va a dejar mucho dinero. Las industrias, las leyes, la medicina y otros campos que pues, no estamos ajenos a esto, ¿no? Incluso desde este lado, más consultas. Pero no se trata de ello, se trata de que algo nos está pasando en donde ya no estamos teniendo un punto de vista crítico. Homo sapiens sapiens, no sé, Homo sapiens sí. Pero ese que se está pensando así, pues a ver, vamos a definir, vamos a hablar, vamos a ver de dónde viene esta idea. Ya la maestra dijo esta cosa, o escuché esto en la radio. A ver, vamos a investigar, hijo, hija, mira, vente, acerca de la sexualidad. Oye, ¿viste esa imagen? ¿Viste esa posición sexual en la que estaban en la película? Sí, pa, ni siquiera me imaginé que eso se podía. Pues, ¿por qué no naturalizar el entorno? Pues ya, porque si no se naturaliza, entonces viene la enfatización. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de apropiarse del entorno. Si no, el entorno me atropella. Y si no, entonces lo transgredo, como estos escenarios. Escenarios de violencia, escenarios de la utopía. Si ustedes se van por circuito interior, por periférico, van a ver de espectaculares este tipo de imágenes por todos lados. Abren una revista en las páginas más o menos centrales, que se sabe que la mayoría de las personas no leen una revista completa, la abren cerca de las páginas centrales, o pasar a las páginas centrales, o en las páginas centrales. Este tipo de imágenes están por todos lados. El ideal de las convivencias de niños. Aparte en la escuela ya escuché en la ceremonia que dijeron tal cosa. Y aparte ya escuché que están trabajando ahora sí en esta nueva reforma educativa, en donde ellos van a tener por fin... Y lo que le está pasando al sujeto es un atropellamiento, más violencia cada vez. Pero esto conviene. Más trastornos, más medicina, más industria. Se pone a perspectiva. Por favor, no lo crean como algo certero, y estoy seguro de que no lo harán, pero investiguen, métanse a fondo. No pueden ser temas aislados nada más. Esto es nada más como para meter ahí el dedo en la llaga, ¿no? Pero cada quien tiene su propio escenario de cultura. Aquí hay un código de ética erótico para ustedes, si lo quieren llevar a cabo. Si no, platíquenselo a su hijo. Y si no, pues nada más está ahí, ¿vale? Jamás con un menor y o cualquier persona que no cubra por sí mismo la responsabilidad del acto. ¿Por qué con un menor no? Porque no tiene la madurez. Puede ser que no tenga la madurez fisiológica, depende de qué menor, ¿no? O sea, si es un menor de 12 años, las leyes ya acaban, ¿sale? Pero pasa algo. Mayores de 12 años, las leyes ya no te acaban. No te acaban. ¿Por qué? Porque se sabe que a partir de los 12 años, el menor ya puede tener ciertas conductas que sugieren un acto sexual estupradas. Estupradas, sí. Hay condiciones.
Si hay una diferencia entre los 4 y los 8 años de la persona, parece ser que las leyes protegen a ambos. Si es una persona mayor de 12 años, las leyes ya no protegen. Es un asunto político. Ajá. Pero ojo aquí, si estamos hablando de que jamás con un menor, o cualquier otra persona que no cubra por sí mismo la responsabilidad del acto, también estamos hablando de una persona de 25 años. También estamos hablando de una persona de 30, de 20, que no tiene la conciencia social, la madurez social, la capacidad autónoma de decir, quiero tener un encuentro contigo. Y quiero tener un encuentro contigo erótico, sexual, íntimo, quiero compartir de mi intimidad. Y mira, es eso, el acto íntimo. Ajá. Nada de estarse comerciando con que, oye, pero entonces vas a ser mi novia o vas a ser mi novio. Oye, pero tú ya sabes que yo quiero otra cosa, Yo quiero familia, yo quiero una pareja, yo quiero... Y aléjate, aléjate. No tiene la capacidad autónoma, porque está... Esa persona, no porque esté bien o esté mal, cada quien, sino que esta persona depende de un asunto conceptual, o moral, o ético, religioso, cultural, o lo que sea. No es una persona libre para ti. Entonces, no, y punto. Ay, no, mira, vamos a negociarlo. ¿Es en serio? ¿Estás negociando un acto íntimo? Ya perdiste. Te perdiste ahí, ¿vale? Por eso, es muy importante esto. Jamás bajo los influjos del alcohol, droga o cualquier sustancia que altere la percepción de la realidad. Los chavos, neta, los chavos, lo que se escucha con chavos de secundaria, prepa pues es que con mota sabe más rico, ¿no? O sea, con mota, pues como que te viajas y sientes más, pues sí, obviamente, estás alterando la percepción de la realidad. Y no solo los chavos, adolescentes, los adultos, este consumo de estupefacientes o el alcohol, ¿no? Algo en las sociedades de consumo que te ha amenizado tanta represión de instinto. Pues sí, es que estaba tan, ella hasta se naturaliza, estaba tan tomado que terminé con quién sabe quién, ¿no? Y todos, ja. Oye, no. O sea, es neta, necesitas del alcohol como un desinhibidor para poder como liberar esa carga de represión. Piénsalo así, es neta. Replanteate la vida. Ni en los bacanales griegos necesitaban del alcohol. O sea, cualquier pretexto era bueno para vivirse en estas grandes orgías bacanálicas. Ajá. Y no era el sexo nada más lo que se ponía de cambio, no. El vino, la música, la poesía, la sexualidad, la danza. Esos eran los grandes rituales bacanálicos. Ajá. Así de como de, pues es que me puse bien ebria o ebrio, pasó. No. Jamás poniendo en riesgo la salud propia o la de otro u otros participantes. O sea, hay que cuidarse, punto, ¿no? ¿Tienes una gripa? No le entres. ¿Por qué? ¿Está gripada la otra persona? Gripa, ¿Por qué? O sea, de plano, sí, muy ninfa o muy sátiro. Tranquilos, no pasa nada. Que la otra persona esté bien, tú estés bien, para que puedas disfrutar el acto íntimo en su plenitud total. Ajá. Y compartir de ello con una naturalidad, sin precisamente es que me duele la cabeza, es que traigo el cuerpo cortado, o pues es que tenía muchas ganas, ya no había condón, eran las 11 de la noche, y pues ya ni modo de ir corriendo a una farmacia. Pues entonces no, ya, punto. ¿O por qué esa necesidad delirante del sí? Pero las páginas de la historia entonces no nos han enseñado mucho. Jamás poniendo en riesgo, así sea mínimamente, la posibilidad de un embarazo que no corresponda a la plena conciencia de ello. ¿Estás consciente? ¿Estás consciente que vas a tener un hijo? Tú. Pues si yo quiero tener un hijo, pero solo no, o sola no, pues no estás consciente. No estás consciente. Entonces no le entres, por favor. Ajá. Jamás contra la voluntad del otro, ya sea por la fuerza, engaño, chantaje o cualquier otro medio de forzamiento.
Ajá. O sea, neta, yo te prometo que, ay, o sea, estás negociando con su carencia. Oh, cuánta violencia, ¿no? Ahora sí ya nos vamos a casar. Es neta, mucha violencia entonces, mucho forzamiento. Ajá. Es que tú eres, fíjense, más adelante lo comento, ¿no? Jamás contra la voluntad de uno mismo hacia el otro, ya sea por el mínimo interés económico, religioso, estatus social, jactancia, vergüenza, debilidad o cualquier otra causa ajena a la conciencia del amor. Y ahí ya toqué el tema del amor, que es de lo que voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Fíjense, o sea, las condiciones sociales no puedes negociarte, ajá. No porque esté mal socialmente, no, neta que no es por eso. Psíquicamente algo te va a pasar, te conviertes en una cosa, en un objeto, en una moneda de intercambio. Si lo llegas a hacer, no lo hagas. Un coche, una ida al cine, un puesto, no lo vale. Psíquicamente quedas torcido, algo te pasa, pasas de lo humano a la cosa. No puede ser, es tu intimidad. Todo lo que te vuelve humano, no una cosa mercantil, no. Lo que te vuelve humano está basado en compartir de la intimidad. No tendrías por qué negociar. No hay negociación, por ahí no hay negociación. Ajá. O, por ejemplo, como esta sensibilidad en cuanto a las burlas. Es muy común, ¿eh? Ay, estás bien gordito, pero así te quiero. Pues gorda tu madre. ¿Sabes qué? Pues no, y punto. No. Ay, ya ves cómo yo sí te quiero, ¿eh? Ya ves cómo, aunque estés así, feíta y todo. ¿Feíta? Ya se imagina que, ¿no? ¿Feíta? Sí, no. Hay una manipulación, hay un dominio, hay un sobre el sujeto, atropellándolo, haciéndolo cada vez más minúsculo, o sea, esclavizándolo. ¿Para qué? ¿Para una posición social? ¿Para someterlo? ¿Para que yo pueda lograr una identificación de un frágil yo, gracias al sometimiento del otro? Mucha violencia, mucha violencia. Ajá. Jamás atentando contra la sensibilidad de gustos, ritmos, preferencias o del otro. Oigan, ¿quieren compartir intimidad? Compártanla. Ajá. Pero el otro tiene su propia intimidad. O sea, hay un mito que se sabe desde siempre que es, es que mi mujer siempre quiere que haga circo, maroma y teatro, ¿no? Para que podamos tener sexo. Pues el ritmo es distinto. Ajá. Tal vez las formas de excitación o de excitabilidad de tu pareja tienen otra ruta. Ahora, ojo aquí, porque todos estos tabús, ¿no? Es así como de, oye, pues es que tú nunca quieres, uno viene así como ardiente y tú no quieres. No, es que eres una bestia, nada más quieres estar montado y... Espera, si te interesa y al otro le interesa, bueno, entonces habrá que jugar con ello, ¿no? Bien, dame la ruta. ¿Y qué dice la otra? Encuéntrala tú. No, ya ni le entres. Eso está muerto en ese momento. Está muerto, ¿vale? Ya, no le busques. No hay manera, porque te vas a neurotizar y vas a neurotizar o histerizar a la otra parte. Está muerto. Si hay una negociación social o acuerdos de lana, de ingresos, de empresas, de hijos, eso es otra cosa. Pero la relación íntima en ese escenario está muerta. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, yo no voy a transgredir tus ritmos, tus gustos, el tipo de acercamiento, el tipo de flexión, o sea, no puedo transgredirlo. Tú a mí no me das pauta, porque tal vez a lo mejor ni siquiera te conoces, hombre o mujer, Y si no te conoces, hay un tabú, hay una represión. Uno comparte su intimidad, porque la intimidad no es el otro, pues el otro no, ahí nada más para que me haga cositas ricas, pues no. O sea,
conozco de mis cositas ricas y las comparto contigo. Eso es totalmente diferente. Ajá. Y eso es lo que consolida la intimidad, incluso la relación afectiva de una pareja, pues no se basa en el que ya pagamos la renta y ¡uff! Ya la hicimos, ¿no? O sea, esos son acuerdos sociales, sí, pero la relación íntima es otra cosa. Es un escenario de lo erótico que no tiene nada más que ver con el coito. Miradas, gestos, caricias, o sea, ojo ahí, ojo ahí. Hay muchísimo por por aprenderse de sí mismo, ¿no? Lo que se acaba de dar, pues es una perspectiva, ¿no? Una perspectiva. Y hablando de perspectivas, fíjense cómo la condición de lo sexual, la sexualidad, pareciera que únicamente se sigue viendo, hoy en el 2018, como de la adolescencia hasta la adultez. Ajá. Es curioso que las sociedades monten un sistema productivo en estas edades, ¿no? Claro. Siendo que la sexualidad es desde que naces y hasta que mueres, como si socialmente se les hubiese o sea, al niño se le prohíbe la sexualidad y al adulto se le arrebata. Adultos mayores que ya no viven su sexualidad y que se lo han creído, Ay, no, pues es que pues a mí ya ni se me para. Ay, es como si la sexualidad fuera una erección, como si la erótica tuviese que ver con el coito. Pues claro que no. Pues han visto a viejitos refunfuñones amargados y todo ser. Pues sí, claro. ¿Cuántos años llevas así? No, pues ya hasta la memoria perdí. Pues, yo también hubiera perdido la memoria, hubiese querido perderla, ¿no? O sea, ¿por qué te privas del placer? Las sociedades del adulto mayor les arrebataron la sexualidad. Fueron nuestras generaciones que les arrebató la sexualidad. Antes no era así, Ellos vivían una sexualidad plena hasta los últimos días. Esto es algo nuevo, Ay, los viejitos, pues es que ya está viejito, hay que cederle el asiento, o sea, neta ver así a un anciano es matarlo en vida. Y todos los códigos y leyes que hemos hecho les han arrebatado justo la erótica de lo sexual a los adultos mayores, ¿vale? En ese sentido, bueno, siempre están como mis datos aquí, y aquí hay una propuesta de una compañera de la asociación que ella atiende específicamente a adultos mayores, no propiamente en aspectos sexuales, pero sí en aspectos de asuntos de memorización y lenguaje. Bueno, yo no sé qué hace, pero lo que haga seguro que es bueno, ¿vale? Cada quien de nosotros tiene como su propio campo de abordaje, ¿va? Ya lo he platicado, hay compañeros de nosotros que están justo en los psiquiátricos, que están dando esta batalla en los psiquiátricos, hay otros que están en las instituciones de gobierno, sus servidores están en las escuelas, y esta chica anda en los asilos. Ahí también se requiere de un cambio de visión, ¿no? Como rupturar todo ello, ¿vale? Por mi parte, pues, muchas gracias. Vivan su sexualidad, su erótica, hasta el último de sus días. Vivirla libre, todo el tiempo serás presa de tu instinto. Pero que sea del tuyo, no del otro, o de un producto, o de una marca, o de una moral, o de una ley. No, contigo. Si es dirigido hacia el cuidado propio, seguro que ya la hiciste. No te tienes que preocupar ni de la moral ni de la ley, porque no puedes transgredir aquello, porque te estás cuidando. ¿Va? Y compártalo con sus hijos, por favor. Gracias. Fíjense, bonito día. Bye. ¿Sí se anotaron en la listita? Sí. ¿No? El libro, ¿cómo dice? El de Beatriz Preciado se llama Pornotopías. Pornotopías. Preciado, sí. Una preguntita. ¿El código de ética de ese cuerpo sería tal cual? ¿No? Es nuestro. Pero tómenle una foto si quieren. Nos falta el próximo. Sí, tómenle una foto, ¿por qué no? Gracias. Gracias.